lo que vimos la clase anterior, bueno, antes los voy a saludar a todos, espero que estén súper bien, que les hubiera gustado las clases anteriores. Y nuestro tema es cómo se construye un arraigo. Hemos ido haciendo algunos conceptos, trabajando algunos conceptos del arraigo, y ayer lo que hablábamos era cómo uno se va adelantando un conflicto como forma de aproximarse al arraigo, pero también existe otra, que es versus vía emociones profundas. Y aquí vamos a ver ejemplos de arraigos en distintos, como aproximaciones a arraigo de distinta vinculación. Y por ejemplo, un ejemplo de, por medio de un conflicto, tenemos aquí una foto de Pascualama, que es adelantarte un conflicto. Surge una situación, o un conflicto propiamente tal cuando ya se produce, pueden ser dos vías también, y hay gente que se monta en un conflicto, ya sea porque vive ahí, porque está interesado en el tema, porque nada, está en su contexto, en su medio inmediato. Y Pascualama, por ejemplo, es un ejemplo de cómo un conflicto que empieza con una pequeña organización de grupos que estaban en el sector, termina finalmente por frenar un proyecto, qué sé yo, internacional, con millones de recursos, irse a juicio, o sea, como la trascendencia de ese conflicto, cómo va creciendo ese conflicto y cómo finalmente la resistencia de la gente que está ahí permite, la resistencia y organización, porque no es solo resistencia, va permitiendo ir frenando y transformando la dirección que tiene originalmente. Y en general esa es una forma de aproximación a los conflictos que es como la que más vemos, la forma de aproximación a un arraigo. Pero también tenemos otras formas de aproximarse a un arraigo, de ir construyendo cosas con estas vinculaciones que son emociones más profundas que nos vinculan. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la ley Emilia. La ley Emilia es una situación puntual, de una familia choca con un auto donde iba un conductor ebrio, y bueno, se muere una bebé, y la familia empieza una organización y se empieza a organizar, pero ya no en un lugar específico, no en un territorio, sino que temáticamente vinculadas a un tema. Y aquí, si bien hay un conflicto que es muy terrible, que es la muerte de la bebé, lo vincula, es como otra forma de aproximarse al arraigo, porque es una emoción profunda, que es la muerte de un hijo. O sea, yo me pongo en esa situación hipotética y me imagino que es una conmoción muy fuerte que te lleva a, de algún modo, hacer una transformación con eso y construir, en este caso la ley, surge la ley Emilia, pero construir una sociedad o un espacio jurídico en este caso, porque surge una ley para que esta situación no vuelva a ocurrir. Entonces, si se fijan, son dos modos de aproximarse. Posiblemente hay más, pero si uno los pudiera como englobar, son como dos formas que son distintas como emotivamente de acercarse a los arraigos. ¿Por qué digo esto? Porque ese es uno de los primeros elementos que veían entre la diferencia del arraigo y el territorio, y porque además esto, bueno, a medida que lo vayamos trabajando en grupo, tiene mucho que ver como cuando las cosas no van resultando como uno quiere, ir conectando con eso que nos llevó a construir nuestro arraigo. Cuando las cosas no nos resultan, cuando, no sé, convocamos una reunión y la gente no nos llega, como uno tiene que conectar emotivamente con eso que quieres construir. O sea, hay una cosa que es logística, que uno va construyendo un plan, pero también hay una vinculación emotiva que es muy importante tenerla como almacenada, como especificada, es como desde dónde yo me conecto a ese arraigo. Eso, dale nomás, Silvita. Acá hay otro ejemplo de un arraigo humanista que es el organismo Centro de las Culturas, que después se transformó en Convergencia de las Culturas, y esta es otra forma de arraigo porque es temático. Entonces uno empieza a arraigarse en relación a un tema específico que le interesa, que le motiva. En este caso era la no discriminación de ningún tipo. Entonces nos juntamos, me acuerdo, 4 personas, y el tema era trabajar en contra de la discriminación y promover ámbitos donde haya intercambio entre las distintas culturas. Entonces,
lo primero que dijimos fue, ¿y qué hacemos? Nosotros 4. Entonces dijimos, hagamos una feria donde puedan haber organizaciones de todo tipo. Entonces empezamos a buscar, hasta en la guía de teléfono, buscamos en esa época, y conectamos gente de los pueblos indígenas, participaron los mapuches de la Meli Huitramapu, que además eran del barrio, porque le hicimos el barrio en la Plaza Brasil. Participaron el Comité de Refugiados Peruanos, una organización de familiares discapacitados mentales, organizaciones de grupos, el MUMS, que era de LGTB, ¿cómo se llama? El Instituto Chileno de Cultura, el Instituto Chileno de Japonés de Cultura, los Bahá'í, que es un tema religioso. Entonces, como ustedes ven, nosotros buscábamos la mayor diversidad. Y empezamos con esa actividad. Y lo interesante fue que después seguimos haciendo estas ferias que se empezaron a llamar Vive la Diversidad. Y lo que nosotros hacíamos era convocábamos a las organizaciones y que entre todos organizáramos la actividad. O sea, no era que nosotros teníamos todo listo, teníamos todos los recursos, teníamos todas las sillas, todos los toldos, no partíamos sin nada. Partíamos convocando y nos juntábamos con las organizaciones y entre todos, digamos, íbamos implementando la actividad que queríamos. Y eso era bastante raro en esa época porque, por ejemplo, si tú eras de una organización de pueblo originario, te juntabas con los del pueblo originario nomás, pues, hacías tu actividad entre ellos. Y así todas las organizaciones, pues. Y entonces esto empezó a ser un ámbito diverso, muy diverso. Entonces nos movía el tema de la no discriminación todo el tiempo. O sea, todas nuestras acciones se basaban en eso. Ya hicimos estos encuentros, hicimos también una vez la semana por la no discriminación, donde todos los días una de las organizaciones se hacía cargo de la actividad. Entonces se le daba el énfasis, por ejemplo, un día a la discriminación contra los pueblos originarios, no a la discriminación contra los jóvenes, por ejemplo, no a la discriminación contra la mujer. Entonces cada día o cada temática se hacía responsable una organización que llevaba adelante ese tema. Entonces aquí hay un tema a tratar sobre el arraigo, que cuando uno quiere hacer un arraigo, uno tiene que también cachar cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué temas te motivan, qué temas te movilizan. Porque, por ejemplo, yo puedo decir ya que hay que modificar la salud, transformar la salud, pero en realidad el tema a mí no me mueve mucho, por ejemplo. Pero sí hay otro tema que me entusiasma, que me encanta. Ya, por ejemplo, a mí me encanta el tema de la diversidad de las personas, o sea, como que hay un mundo por descubrir en cada uno, digamos, y más todavía si son de distintas culturas. Entonces, nuestra aspiración, me acuerdo cuando empezamos esto, era como aprender a no discriminar y terminar valorando y que te gustara mucho la diversidad, o sea, que todos fuéramos distintos. Entonces, ese es un tema súper importante, porque a uno le tiene que gustar el tema en que está, te tiene que apasionar, te tiene que motivar, te tiene que dar fuerza para luchar contra la injusticia que se da en ese ámbito en que tú estás ahí, que quieres trabajar. Así que otro ejemplo de cómo un arraigo puede ser temático también, no solamente no barrial o basado en una situación extrema que se quiera modificar. Eso, seguimos con la Rosita. Sí, otro tema alemán importante también es, vamos a hablar como de 3 claves o de 3 formas que uno no me gusta ocupar la palabra debiera, pero es interesante para el arraigo para poder cuidar como los ámbitos.
y vamos a hablar de tono, permanencia y pulcritud, que son como ciertos modos en que uno se pone para ir avanzando en el arraigo y poder ir fortaleciendo esta construcción que uno va haciendo. Y los vamos a definir, porque si bien son palabras que son en realidad, que uno las conoce, es poner como a esas definiciones, que no son las definiciones de la Real Academia Española, sino que son definiciones que trabajó Silo a partir de los oficios, y tiene que ver con esto de ir construyendo finalmente un tejido social, ir construyendo con otros, porque la construcción con el otro también nos van pasando muchas cosas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pulcritud, nos referimos a mantener las condiciones de trabajo del ámbito. O sea, permite liberar energía mental, que eso es muy interesante. O sea, cuando uno tiene muchas cosas y no tiene como esa pulcritud en eso que está trabajando, hay muchos temas y hay una pérdida de energía. En general, nosotros cuando vemos como estos temas y otros temas, nunca los vemos desde el aspecto moral, sino que más bien del aspecto de que uno tiene un proyecto y qué es lo que es interesante para ese proyecto, porque también me hace bien a mí, le hace bien al conjunto. Entonces, como sin esa perspectiva moral. Y es mantener, a eso se refiere la pulcritud, como la atención y el plan de trabajo. O sea, un ámbito limpio, sin tensiones, cuidadoso, con atención, y entender que toda acción tiene consecuencias. Por ejemplo, si uno está en una reunión y está viendo un tema y de repente se pasa a otro y nos enredamos, eso genera mezcla de temas, mezclas de ámbito. Siempre, por ejemplo, uno dice, bueno, la idea es que las reuniones, no sé, cosas prácticas que tienen que ver con esto, tenga un punto de inicio, un punto de término, tenga un ambiente amable, no se vayan a mezclar situaciones personales, o sea, mantener cierta pulcritud. Pulcritud además siempre va asociado con lo limpio, con lo higiénico, ¿no? Es como ir despejando temas que nos permitan ir trabajando con el otro y no enredarnos finalmente en las relaciones con los otros, porque la importancia del arraigo es que uno lo va armando con los otros. O sea, los otros son importantes para esta construcción, son importantes para el crecimiento de cada uno, son importantes no en un aspecto numérico, sino en un aspecto de construcción, de reconstrucción de un tejido social que es nuestro fin último. Y la permanencia es súper interesante porque, o sea, uno distinguimos dos tipos de permanencia, pero es lo que nos va a permitir no desanimarnos en el espacio-tiempo. Después lo vamos a ir conversando, además, en lo que va avanzando el taller, porque van pasando muchas cosas, o sea, no sé, uno está, por eso es importante como además cargar esa imagen, eso que decía Sila anteriormente, como cargar afectivamente eso que yo quiero transformar. No es que yo me meto en el conflicto, porque hay que estar en el medio social, entonces, no sé, ahora está la onda de la asamblea, entonces uno tiene que estar, y resulta que donde uno está no hay un encaje. Bueno, cuando pasa eso, cuando no existe un encaje como emotivo, es muy difícil construir una permanencia en una acción. Y ahí es muy importante distinguir dos tipos de permanencia, una que es táctica, o sea, a corto plazo, y una estratégica que es a largo plazo. La táctica se hace la formulación y en el cumplimiento de un plan de trabajo. Formulo mi plan de trabajo, proyecto qué cosas voy a hacer, cómo voy a hacer esas cosas, y no existe permanencia cuando yo me desvío del plan. Entonces estoy ahí con eso, entonces nos juntamos con una cosa y eso terminó en cualquier otra, más bien la gente tensa porque no queda muy claro como los objetivos, como tratar de precisar eso que quiero hacer. Pero además a corto plazo, o sea, por ejemplo, si voy a invitar a una reunión, tener claro qué quiero decir, a qué quiero invitar, cómo lo voy a hacer, qué sé yo. Lo sustantivo aquí es el desvío, o sea, como a nivel personal, no es tan interesante, es como cumplir todos los puntos del plan como rigurosamente, sino que poner atención a qué me saca de ese plan. Y eso es a nivel personal. O sea, estoy ahí, no sé, me tensé con algo y ya, terminó en cualquier cosa. Bueno, pongo atención a eso que me saca. ¿Cómo se produce el desvío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando me altero o cuando me dejo llevar? Entonces me desvío de lo planificado y no tengo permanencia. ¿Qué debería hacer en este caso? Que esto es una recomendación, es simplemente tomar nota de ello sobre la nueva posibilidad que existe, es como de poner atención a eso que me desvía y planificar otra situación en otro momento, qué sé yo, pero es
no tensarse, es decir, no forzar también, o sea, es como decir, a ver, ¿por qué me estoy saliendo de este plan original? Entonces, ahí pueden haber múltiples respuestas. Pucha, quiere decir que la imagen en verdad me entusiasmó, pero no una imagen que me encaje tanto, o la situación que estoy viendo quizás no tiene las condiciones de origen necesarias para llevar ese plan. O sea, eso tiene múltiples respuestas y cada uno de ustedes va a tener la sabiduría de poder verlas y prestar atención como al proceso de qué es lo que me saca. Y la permanencia estratégica también tiene que ver con un plan general. Lógicamente, los planes generales debieran ser mucho más flexibles y amplios. O sea, uno, si bien hace un plan general, no puede planificar cada actividad y van a haber muchas cosas que van a surgir espontáneamente y que uno tiene que dar respuesta. Y así es la vida, en el fondo. Pero en cuanto a la permanencia como práctica duradera, podemos entenderla como la permanencia en el trabajo y la autoobservación y conciencia así. Es como, tal como uno se va observando qué es lo que le va pasando, la permanencia en el plan es igual. Yo voy evaluando, yo voy mirando qué es lo que va pasando. ¿Sí? Se trataría más bien de un tipo de permanencia acorde con mis propios ciclos y ritmos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ejemplo, no sé, si yo tengo hijos y qué sé yo, y no sé, por circunstancias de la vida solo los veo sábado y domingo, bueno, capaz que no es lo más aceptado o lo más lógico como para mi ritmo planificar actividades en ese día o en esos días. O si yo, no sé, trabajo todo el día, necesito un espacio, o sea, es como también los planes tienen que ir mirando cuál es mis propios ritmos y cuáles son mis propios ciclos para que sea un plan que efectivamente pueda tener permanencia. Y lo más importante para obtener permanencia es cargar eso que uno desea construir, es enamorarse del proceso, y eso tiene indicadores que son claros. Yo cuando siento, o sea, yo cuando planifico una reunión y voy a esa reunión y, ay, no quiero salir, no quiero ir, y estoy con resistencia y tengo dificultades, ahí hay que revisar ese plan, porque es tal cual, o sea, uno se empieza a enamorar de esas actividades, está entusiasmado, se nota, hay un tono físico, un tono afectivo, es muy importante tener eso claro. Y cuando eso no ocurre, hay que revisar por qué no ocurre eso. En algunas situaciones serán tensiones más cotidianas, pero en otras responden a preguntas mucho más profundas. Y el tono viene también, o sea, el tono viene del ámbito musical, pero el tono, el mayor enemigo del tono es la improvisación. Nosotros siempre hablamos de un plan, de una dirección. El tono tiene que ver con medir y proporcionar, exige un esfuerzo, exige una fuerza, una intensidad. El tono es como ese modo que yo me pongo para los otros o para mí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una reunión de planificación, donde vamos a estar ahí todos juntos trabajando, no sé si es lo más adecuado estar con un tono, no sé, de hacer chistes, de sacar de temas, que es muy distinto si yo voy a una actividad, no sé, en una plaza que es festiva. Entonces tiene que ver cómo yo me pongo en servicio finalmente de esa actividad, de esa situación, como es como un tono afectivo. Y el tono tiene que ver con la música. De hecho, aquí yo puse la tensión exacta de la cuerda de la guitarra en armonía con esa situación. ¿Te fijas? O sea, cuando en la música uno dice está fuera de tono, claro, esa tecla o esa cuerda no es la que precisa esa melodía. Y el trabajo social, yo creo que es como la gran melodía donde cada uno es una nota, es un tono, y todos en conjunto vamos haciendo este acorde que va permitiendo finalmente una gran sinfonía. Y uno le tiene que dar como ese conjunto, porque también es muy liberador para el proceso. O sea, uno hace su parte y el otro también hace su parte y vamos construyendo entre todos como esta alegoría de la sinfonía que vamos armando. Eso. Tenemos una propuesta ahora para ustedes, hacer un trabajo en grupo de cómo inicia un arraigo. El que no esté en un arraigo se pone en situación y se imagina cómo lo haría, con qué tema, si sería en un barrio, si con otra gente, si ya conoce gente como para empezar, eso. Y los que ya tienen un arraigo, que recuerden lo que sirvió cuando lo iniciaron.
Como que si quisieran entregarle una receta a otro, ya decir, ya yo cuando partí, esto fue bueno, esto resultó, esto me sirvió, esto aprendí. Eso. Se puede hablar de un arraigo temático o de un arraigo en un barrio, con una acción puntual o con un conflicto en el que uno se quiera montar. Así que los invitamos a eso, po.